Fernández subrayó que Perón creía que el poder pasa por la capacidad de convencer. Perón fue un hombre inmenso, enorme. Definitivamente es de esos que nacen una vez y nacen. Y la verdad, significó para la Argentina un antes y un después. Y sin embargo, hizo la mayor revolución social que la Argentina recuerda. Porque Perón entendió que había una parte de la sociedad argentina que estaba al margen, que no tenía derechos, que no disfrutaba de la Argentina. Un sector de la sociedad a la que le llegaban solamente aquello que los más poderosos decidían que les llegue. Y que en verdad vivían en condiciones sin de ningún derecho. Fue un antes y un después. Tuvo una compañera increíble, que fue Eva, que fue un motor enorme en esos gobiernos de Perón, hasta que lamentablemente una enfermedad se la llevó entre nosotros. Pero yo siempre rescato un dato de Evita, que no sé si todos tenemos presente. Evita asomó en el escenario público allá en el 45, con Perón. Era la negrita, como Perón le decía. Ahora, Evita solo estuvo en el escenario público 7 años de la vida política de la Argentina. Y 7 años la convirtieron en la mujer más amada del pueblo argentino. Para crear valores, lo mejor es acordar, ponerse de acuerdo. Nadie en la vida puede mejorar destruyendo valores. Y nos dijo, bajen las armas y siéntense a dialogar. Y convocó al pueblo para eso. Después nos enseñó, cuando muchos le pedían que no actúe de ese modo, que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que ir a tomar las armas. Nos enseñó. Y nos dijo, jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda. Y la verdad me quedo con esa frase de Perón, porque la política no es otra cosa que convencer al otro a que lo acompañe a uno en la empresa que uno inicia. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Perón fue un gran pragmático, pero ser un gran pragmático no es decir un hombre sin valores. Tenía valores y convicciones, pero sabía que tenía que acomodarse en cada circunstancia para aplicar esos valores y esas convicciones, porque el mundo es dinámico, el mundo no es estático. Primero, reconocer que hay una economía naciente, distinta, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida, porque si no la vamos a dejar al margen. Que esta no es una discusión de planes sociales, es una realidad, pero el tiempo pasa. Y la Argentina está entre los países mejor calificados en el tratamiento de la pandemia y es el país que encabeza el nivel de inmunidad entre los países de renta media. Y eso, compañeros y compañeras, lo hicimos entre todos y todas. No lo hizo solo el gobierno, porque todos nos movilizamos para lograr ese objetivo. Y también mi reconocimiento al sindicalismo en ese tiempo, porque pusieron todas sus obras sociales al servicio de las necesidades de los argentinos y las argentinas. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Nadie puede crecer en una sociedad que no crece. Cuando en una sociedad crece alguno y muchos pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Nosotros estamos aquí. Llegamos al gobierno para poner el equilibrio que se había roto. En el peor de los escenarios, tuvimos que enfrentar deudas impresionantes por lo que representaban para la Argentina. Tuvimos que ordenar la economía poco a poco. Tuvimos que hacer todo eso en el medio de una pandemia sin sistema de salud, porque tuvimos que reconstruir el sistema de salud. Pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo.
No hago grandes actos ni doy grandes discursos, pero les cuento que la Argentina después de la pandemia creció el 10,3%. Les cuento que llevamos 1.200.000 empleos formales creados en el último año. Estamos en vísperas de tener una hambruna que afecta a 300 millones de habitantes en el mundo. Paren con esta guerra, no es tiempo de guerras, es tiempo de reencuentros. Y nosotros, que venimos de una pandemia amarilla, que no era la fiebre, y tuvimos que pasar otra pandemia, que fue la pandemia global, y tenemos que enfrentar la guerra ahora, tenemos que estar más unidos que nunca para entender que la Argentina debe salvarse con el aporte de cada uno y cada una de los argentinos.